Empezamos un poco el camino de la sustentabilidad de la mano de nuestros clientes. La verdad que la sustentabilidad también es un valor agregado. Saprograph exporta hoy a toda América Latina y a Sudáfrica y nosotros vemos como un valor agregado que nuestra empresa tenga prácticas sostenibles. Cada vez se valora más si uno apunta a abastecer mercados en países desarrollados. Esto ya es indispensable. La dirección se fue dando cuenta que existían otras necesidades también para el cliente, para la industria, para la comunidad, que tenía que ver más con no solo cumplir con los requerimientos medioambientales básicos, sino también con poder ofrecer algo más. No es fácil encontrar asesoramiento o una mirada externa que pueda aportar valor. Ruta Verde fue eso. El contacto con Ruta Verde nos ayudó muchísimo a obtener información técnica. Identificamos algunas métricas que no estábamos tomando en cuanto a eficiencia energética, en cuanto a scrap. El contacto con ellos nos sirvió para darnos cuenta que teníamos la oportunidad de seguir recabando información, seguir profundizando, dónde podían estar las pérdidas, dónde teníamos posibilidad de optimizar. Entendemos que una parte del manejo de residuo es disponerlo de una manera sustentable y otra parte es no generarlo. Entonces tratamos de imprimir lo justo, de procesar lo justo. Para fabricar 100 etiquetas necesitamos 50 metros lineales, la idea es procesar 50 metros lineales. Lo que hace Ruta Verde, lo que está implementando la UIA, es el camino que es asistir a cómo implementamos nuevas prácticas, cómo regeneramos conceptos. Formé parte de las reuniones con Ruta Verde, muy interesante porque también me ayudó a aprender bastante. Un poco la información que relevamos nos ayudó a marcar una hoja de ruta hacia los objetivos de sustentabilidad de la empresa. ¿Qué procesos se pueden optimizar? ¿Cómo medir para empezar a trabajar? Porque también si no se mide, no se mejora. Tenemos indicadores de tasa de reciclables que año a año van mejorando, entonces podemos dar cuenta de que estamos reduciendo nuestros residuos. Con eso logramos un montón de eficiencia productiva. Tener un sistema certificado, objetivos concretos, presentar resultados, presentar reportes de sostenibilidad, análisis de ciclo de vida, todo eso aporta un montón de valor. En la industria siempre se piensa más adelante. Lo principal que veo que nos trajo poder meternos más en la sostenibilidad es entender que tenemos una compañía pensada en el largo plazo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Bueno, les dimos unos minutitos para que se terminen de preparar el café y el mate y arrancar nosotros. Hoy estamos muy contentos. Es el último seminario que estamos haciendo en el marco del programa de Alinves Verde. Pero digo que estamos contentos porque a lo largo de este año, 2 años y medio ya, capacitamos a casi 2.000 personas por año. Generamos herramientas concretas para empresas, tenemos un autodiagnóstico que muchos lo hicieron para poder acceder hoy a este seminario, tenemos un grupo de expertos capacitados, asistimos a empresas, tenemos entre ellas, por ejemplo, Prum, Saprograph, que la vieron recién, Ice Cream, entre otras. Pero lo más importante me parece de todo este trabajo en conjunto es que logramos de a poco conformar un ecosistema para trazar, uno de los chicos de Saprograph lo decía bien, una hoja de trabajo a futuro, ¿no? Entonces, de todo este proceso surgieron muchísimos desafíos que fueron planteados de las propias empresas, ¿no? Por eso la huella de carbono ha sido uno, y están conmigo para acompañarme el día de hoy Mariano Pérez, que es uno de los expertos referentes de Ruta Verde. Y también están Gustavo Guitera, que tiene un título muy largo, pero básicamente para mí es el responsable de todo lo que tiene que ver con digitalización en Siemens, y vos vas a decir mucho mejor su título. Así que, nada, lo que les veníamos a proponer hoy es un poco conocer cómo inició todo este proceso, qué contempla y también cómo surgió la idea de medir esta huella y medirla de forma digital, ¿no? Ahí, Mariano, no sé, que vos estuviste un poco siguiendo todo esto, ¿cuál fue el detonante de que hoy estemos hablando de la huella de carbono?
Bueno, buen día para todos. Realmente es un verdadero gusto estar acá compartiendo este encuentro. A ver, la demanda inicial, como bien vos decís, surge de las empresas, ¿no? Y me parece que en ese sentido está buenísimo que la UIA puso en agenda temas importantes para las empresas. Como bien lo decía la gente de Saprograph, la sustentabilidad es una nueva forma de darle, de agregar valor a las organizaciones. Y en ese sentido, bueno, un poco el origen de Ruta Verde tuvo una oportunidad más vinculada a un programa de la Unión Europea y llegamos en un puntito del avance de la metodología en donde las propias empresas nos pidieron más. Fueron las propias empresas las que nos dijeron, che, no nos alcanza con hacer un análisis de ciclo de vida de producto o hacer un inventario del ciclo de vida de producto. No nos alcanza, necesitamos más. Y eso fue lo que nos desafió y bueno, un poco estamos en este punto. No me quiero espolear todo lo que viene hacia adelante, No, pero parece no, que responde lo que me decías, Laura. el agradecimiento también a esas empresas que nos abrieron las puertas y también nos dejaron, porque ellas fueron parte de co-crear todo esto que le vamos a contar el día de hoy, ¿no? Entonces nosotros siempre decimos, nosotros saben que tenemos Ruta X, que es más de digitalización, tecnología, y está esta Ruta Verde que tiene más que ver con la sostenibilidad, pero las unimos al fin del camino. Y dijimos, tenemos que ser digitales y tenemos que ser sustentables también. Y si vamos a medir esta huella de carbono, tiene que ser de forma digital desde el inicio, ¿no? Y ahí apareció Gustavo Guitera, el equipo de Siemens, que nos hizo una propuesta. Bueno, buen día, gracias de vuelta. Es importantísimo esta sesión de explicación, ¿no? De este programa, porque lo vemos como de Siemens, como la tecnología con el propósito adecuado, digamos, ¿no? Está la tecnología, está la transformación digital, pero tener este propósito de la sustentabilidad para nosotros es importantísimo, es parte de nuestro ADN, y tener la plataforma y ponerla a disposición para que esto sea realidad, digamos, y podamos seguir esta huella de manera digital, nos pone muy contentos, digamos, como Siemens, para toda la región, ¿no? Porque es algo que mi rol, como vos decías, es de transformación digital para traducirlo a un lenguaje más coloquial a nivel regional. Y bueno, estamos viendo que es una necesidad bastante importante, bastante común, digamos, y concurrente en diferentes industrias en todos los países de la región. Así que esto celebramos desde Siemens esta iniciativa y gracias y por tenernos en cuenta y dejarnos participar, ¿no? También. Bueno, es importante comentarles que UIA y Siemens firmaron un acuerdo para que el programa SIGRIN, que es el que vamos a ver más adelante, esté disponible para la comunidad de UIA y lo puedan utilizar y lo puedan probar. Y tiene muchas de, digamos, las herramientas que tiene el programa Pago, tiene gran cantidad de esas herramientas, porque creemos que es importante para muchas empresas y sobre todo para las pymes que se empiecen a amigar con esta forma de, porque es un cambio cultural también, es un cambio de procesos, es un cambio de medición. Eso, Mariano, el seminario, para que sepan, lo vamos a dividir en varias partes. En la primera, Mariano va a comentar un poco la importancia de la huella de carbono y los elementos claves en la medición. En la segunda parte, Gustavo, Lucía, que está por acá presente también, el equipo de Siemens, va a comentar y va a mostrar esto que explicó Mariano, cómo lo pasamos a un sistema, digamos, medido de forma digital. Obviamente nos va a quedar corto, estoy casi segura, pero esto nos va a dar el pie quizás a volvernos a ver con el mismo tema. Y al final vamos a ver un poco los pasos a seguir en este proyecto. Obviamente todos los que quieran hacer preguntas y respuestas tienen un sector de preguntas y respuestas que es el que tiene el signito de pregunta en la parte de abajo. Ahí las podemos responder nosotros mismos o se las podemos hacer a los speakers mientras van hablando. Así que yo no quiero consumir más tiempo, lo voy a dejar a Mariano que inicie el seminario con sus temas. Bueno, bárbaro. Sí, yo retomo esto que planteabas recién, Laura. Sabemos que la virtualidad tiene muchísimos beneficios y también algunas limitantes. Bueno, parte de la limitante tiene que ver con la comunicación y acá reforzar. Toda pregunta que pueda ir surgiendo durante la exposición, váyanlas poniendo en este espacio que indicó Laura y en la medida que vamos viendo, Laura probablemente me interrumpa y con eso damos pie a poder dar respuesta. Va a haber
cuestiones que las vamos a poder resolver en su totalidad en este espacio, y va a haber otras que las vamos a ir acumulando para futuros encuentros. Yo quisiera hacer mención a algo que también se expresó en el video. La UIA pone en agenda distintos temas vinculados con la realidad PYME. Obviamente, el foco de alcance es la realidad PYME argentina. Y en ese sentido, tanto en el desafío que transitamos en Ruta X, que el foco era la transformación digital de las empresas, como en este desafío que tiene que ver con acercar la estrategia de sostenibilidad, sustentabilidad a las empresas, tenemos un paradigma, y es hacer las cosas pragmáticas y al alcance de la realidad PYME, ¿sí? Entonces, esto lo menciono para que toda la charla se contextualice en esta intención. Entonces, si quizás alguna expresión que yo haga resulta un poco difícil o nada, se pregunta, y nosotros tenemos la obligación de poder hacerlo esto sencillo. ¿Por qué realmente es sencillo? Porque si yo tengo que cerrar en una oración, esto es medir, nada más. Es medir y saber qué medir. Con lo cual, en el desarrollo de la charla vamos a ir avanzando sobre esto que comento. Bueno, ahora voy a compartir. Ahí para las preguntas que están haciendo los chats, tanto el video como también el material que van a ver a lo largo de todo este seminario se va a enviar. Así que quédense tranquilos, presten atención y todas las preguntas que quieran hacer la pueden hacer o la sección de preguntas y respuestas o desde el chat las vemos directamente nosotros, para que no levanten las manos porque no los podemos desmutear. Bueno, estamos en este encuentro que a nosotros nos gusta decir, che, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, estamos hablando de esto porque en punto número 1 entendemos que esto agrega valor a las organizaciones, Y nosotros desde Ruta X y desde Ruta Verde lo que buscamos es poder focalizar en la asistencia técnica de buenas prácticas. Entonces, como hay buenas prácticas para la gestión de calidad, como hay buenas prácticas para la incorporación de tecnología, también hay buenas prácticas para llevar adelante un plan de sostenibilidad. Y en ese sentido, nosotros arrancamos, bueno, con esta agenda, que la paso rapidito, arrancamos haciéndonos una pregunta, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo sabemos si nuestra actividad, producto o servicio tiene más o menos impacto en el ambiente? Este es el punto inicial. Y desde acá es donde se va a ir construyendo todo lo que viene hacia adelante. Por supuesto que tenemos que atender, nos tiene que dar una atención, ¿sí?, sobre este tema. Nos tiene que generar alguna inquietud esta pregunta. Y en ese sentido, bueno, obviamente, vamos a ver un poquito más adelante toda la situación en la que hoy estamos inmersos respecto de el cuidado del ambiente y demás, pero nosotros necesariamente tenemos que partir de esta pregunta, ¿sí? ¿Dónde estamos parados respecto de el ambiente? ¿Y dónde estamos incidiendo respecto al ambiente? Y en ese sentido es donde esta temática empieza a tomar parte de la agenda. Y la agenda tiene un foco puesto en la economía circular, porque la economía y los negocios son la razón de ser de las compañías. Nosotros no podemos desconocer que tenemos un negocio y hay un foco a cumplir. Por eso también en esta lógica de negocio, sabemos que la economía circular es un valor agregado hacia las organizaciones. Que las organizaciones empiecen a pensar con esta lógica circular también tiene un impacto en sus costos, ¿sí? Y tiene un impacto en
el aprovechamiento de sus recursos. Entonces ya dejamos de hablar de basura y empezamos a hablar de algo que tiene una potencialidad de darle valor a otro espacio de la cadena, ¿sí? Entonces, el tema de la economía circular es lo que le pone un título en la agenda de las organizaciones a la pregunta anterior respecto de dónde está parado mi producto o mi servicio. Y en ese sentido, claramente hoy el interés de la economía ecológica, ¿sí? O de la economía verde va atravesando todos los aspectos y todas las áreas de la economía. Por supuesto las finanzas, por supuesto las finanzas. Hoy el mundo financiero quiere tener la garantía, quiere tener la garantía de que sus inversiones estén sustentadas en un proyecto sostenible en el tiempo, sustentable. No quieren salir en los diarios que sus inversiones fueron en un lugar que generaron un impacto negativo a nivel ecológico. Entonces, todo esto es lo que a nosotros nos dice, che, esta es la agenda por la cual la UIA, ¿sí?, dice, vamos a ver cómo avanzar en estos temas. Y ahí, obviamente que hay toda una historia, y a nosotros nos interesa ver en dónde nos paramos, Por supuesto que hay bibliotecas que son mucho más radicales respecto de cómo se hace uso del aprovechamiento de los recursos naturales y en dónde nos paramos. Nosotros nos paramos en el desarrollo duradero, ¿sí? Por eso hablamos de sostenibilidad más que de sustentabilidad. Porque la sostenibilidad, a diferencia de la sustentabilidad, lo que busca es atender las demandas de la sociedad actual, pero también atendiendo las necesidades futuras de las próximas sociedades, ¿sí? Nosotros tenemos que lograr encontrar soluciones actuales para las necesidades actuales, pero también atendiendo lo que pueda llegar a suceder en el futuro. Por eso buscamos no poner en peligro a estas generaciones futuras. Y claramente esto es un desafío. Desde las cuestiones netamente técnicas y desde las cuestiones, por supuesto, que se ponen como propósito de los negocios. Entonces, nosotros en esto no podemos dejar de saber el contexto en donde estamos. Las Naciones Unidas han fijado estos objetivos de desarrollo sostenible con vista al 2030. Lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿sí? A mí me resulta bastante impactante cuando está la expresión de que ya estamos en el cuarto de siglo, porque estamos ya en un momento en donde no podemos decir esto es lo que va a venir. No, estamos ya parados en un lugar donde nosotros tenemos que ser parte de la acción. Entonces, si a esta altura estos temas nos generan atención, ¿sí? Bueno, el paso siguiente es entender el lugar que ocupa en la agenda, saber que nuestros negocios están envueltos en esta dinámica y, por supuesto, ahí aparecen otras dos palabritas, que son el compromiso y la responsabilidad, ¿sí? El compromiso y la responsabilidad, ¿por qué? Y porque realmente todos los ratios muestran que el calentamiento global, si ponemos como foco 1850 haciendo coincidir con los efectos de la revolución industrial, bueno, claramente todos estos 200 años, ¿sí?, han llegado a un punto en donde hay situaciones climáticas irrefutables, ¿sí? Por eso es que hoy la conciencia de tener que hacer algo no es un relato, sino que es una realidad. Seguramente tenemos un montón de datos respecto de cómo la actividad industrial y la generación de gases de efecto invernadero, tenemos un montón de información por todos lados. Lo que nosotros planteamos es decir, che, con esto, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Y ahí aparece este concepto que resaltaba Laura, que mencionaba en el video de esa programa. Bueno, una hoja de ruta, ¿sí? Una hoja de ruta. Y en ese sentido es que desde
Ruta Verde, desde Ruta Verde nos planteamos un plan de trabajo, un primer plan de trabajo, ¿sí? Podríamos decir que hoy, 26 de junio, vamos a estar dando inicio a una segunda etapa de este plan de trabajo. El primer plan de trabajo, ¿sí? Lo que buscó es ver cómo posicionar a cada pyme en el tablero de la sostenibilidad, ¿sí? Por eso, en todos los seminarios que se fueron haciendo durante el año pasado, se hablaba un poco de esto de la estrategia, ¿no? De dónde poníamos la atención respecto de la sostenibilidad en la realidad pyme. Y bueno, acá nosotros planteamos claramente 4 beneficios, ¿sí? 4 beneficios. El desempeño ambiental, porque es también una realidad y es algo que de arranque cada organización que está habilitada en un territorio particular, ya sea Ciudad de Buenos Aires, municipios de la provincia de Buenos Aires o cualquier provincia del país, tiene que cumplir con una legislación ambiental, tanto en el plano subnacional como en el plano nacional. Eso, en nuestro país, es un requisito legal y reglamentario. Bueno, ahora, pero también cada pyme se encuentra dentro de una cadena de valor y muchas veces son estas grandes organizaciones las que empiezan a demandar cierta información. Entonces, es el propio mercado en donde nos estamos desenvolviendo y que nos lleva a tener que dar información. Por eso, ese también sirve como incentivo para proponernos este plan de trabajo. Nuestra primera etapa de trabajo incluía 3 instrumentos. El primer instrumento era un análisis de contexto organizacional, ¿sí? Nosotros nos manejamos con un cuestionario, y lo voy a detallar un poquito, creo que en la próxima filmina, en donde buscamos que cada organización pueda, a partir de completar esa información, entender en dónde está parado. También esto se complementa con el autodiagnóstico que presentaron inicialmente y que Laura nos informaba que hoy ya hay 180 empresas que lo han completado, ¿sí? Entonces, con esto partimos de un punto de inicio, el análisis de contexto de la organización respecto en términos ambientales. Luego de eso, y con toda esa información, pasamos a la segunda instancia en donde aplicamos el análisis de ciclo de vida de producto. El análisis de ciclo de vida de producto. Y por último, el tercer elemento es el análisis de doble material. Y con eso terminamos un diagnóstico. Con un plan de acción de corto plazo. Esa es la primera etapa de Ruta Verde. Nosotros, dentro del análisis de contexto, tenemos un formulario que tiene mucha información, y acá aparece el primer skill fundamental de la metodología, que es información. La metodología de Ruta Verde solamente puede continuar, puede desarrollarse a partir de información. La información es clave, ¿sí? Es clave. En el marco de Ruta X, nosotros decimos el dato es uno de los principales socios estratégicos de la organización. Bueno, para todo lo relacionado con una acción de sostenibilidad, la información es clave. Y en ese sentido, lo aclaramos y lo reforzamos porque cuando compartíamos la información que tienen que completar, y desalienta porque es mucha la información. Pero la realidad es que no hay otro camino, es con información. Y la información que nosotros planteamos tiene estos 8 ejes de descripción, ¿sí? Porque a partir de la descripción de toda esta información nosotros podemos avanzar en lo que es el análisis del ciclo de vida, que es un instrumento muy interesante. El análisis del ciclo de vida lo que apunta es a poder tener identificado desde el inicio hasta el final un análisis másico, ¿sí? Que me permite decir, che, ¿qué es lo que entra y qué es lo que sale? La cajita negra de procesos, en donde a partir de lo que entra y lo que sale, yo poder identificar todas las fuentes de energía que son requeridas y todos los insumos que son requeridos. Y al final
del cuento, cuánto de todo eso queda dentro del producto, cuánto de todo eso queda dentro del producto y cuánto de todo eso no queda dentro del producto, y ahí es donde tenemos que hacer el doble clic para decir, che, ¿a dónde va todo esto? Obviamente que hay cuestiones que terminan yendo a disposición final, que es un relleno sanitario, ¿sí? Seanse en el Camino de Buen Aire de la provincia de Buenos Aires o Piedras Blancas en la ciudad de Córdoba. Pero esa información es fundamental. Por eso el instrumento análisis del ciclo de vida fue el instrumento más importante de la primera etapa de Ruta Verde, ¿sí? En donde nosotros definimos un alcance, donde hicimos un análisis de inventario y donde evaluamos el impacto ambiental de ese producto. Por eso, nosotros algo que trabajamos en la definición del análisis de ciclo de vida es definir la unidad funcional. La unidad funcional es aquel producto que podríamos decir resulta más representativo en la organización. Básicamente en dos ejes. El primer eje tiene que ver con la complejidad del mismo en su producción. Entonces, esa unidad funcional puede ser un producto que más complejo resulta producirse, pero a su vez también el que tiene mayor impacto en el negocio, ¿sí? Porque si yo tengo un producto que es súper complejo en su producción, ¿sí? Desde la extracción de materia prima, la fabricación, el transporte, el uso, mantenimiento y su reciclaje, pero en proporción de impacto en la actividad es solamente el 2% de la misma, y probablemente nos convenga elegir otro producto que sea más representativo en la lógica de unidad funcional. Porque nosotros al final del cuento tenemos que medir cuál es el impacto en la medición de huella de carbono. Que la medición de huella de carbono es suma de las distintas partes que hoy en esta placa se ven en estos 5 puntos, ¿no? Desde la extracción de materia prima hasta su disposición final. Laura, vos dame indicación cómo vengo, si vengo muy rápido, si avanzo bien. Espectacular. Listo, avanzamos entonces. Bueno, acá hacemos un doble clic, decimos, che, bueno, a ver, vamos a ver un ejemplo más detallado. Bueno, sí, tenemos que ir al detalle, Acá tenemos 5 etapas, ¿sí? Pero acá ya empezamos con un detalle mucho mayor, ¿sí? Mucho mayor. Entonces, nosotros necesitamos entender cada proceso en función de la unidad funcional, ¿sí? En función de la unidad funcional. Por eso primero yo elijo cuál es el producto. Puede ser una camisa de hombre de determinado talle, con determinada textura. Bueno, listo. Ese primero, bueno. Y ver en dónde pasa todos los materias primas, insumos y demás que hacen a ese producto o a esa unidad funcional. Por eso, la recopilación de datos se vuelve clave, Hace un ratito yo hablé de la información. Bueno, la recopilación de datos se vuelve clave. Y ahí, acá le doy un pie a Gustavo, cuando Siemens haga su presentación, ellos nos van a dar varias ayudas para que esa recopilación de datos sea fácil. Si nosotros no logramos que esto sea fácil y que sea amigable y que sea repetible mes a mes, día a día, esto se cae. Entonces hicimos un intento, un esfuerzo enorme para entender cuál es la unidad funcional, para entender cuál es el ciclo de vida del producto, y después el trabajo que implica la recopilación de datos es tan importante que las otras atenciones que tiene la realidad del día a día de una pyme nos saca de pista, ¿sí? Entonces Ahí, nosotros tenemos... Mariano, si Sí, me dejas completar un segundo. obvio. La idea es ahora arrancar con esta plataforma y con el tema de sustentabilidad y sostenibilidad, reforzar ese concepto que me parece fantástico. El tema de la sustentabilidad es qué es lo que tenemos que mejorar para ser más sustentables desde el punto de vista de la huella de carbono. La sostenibilidad que esté medida en el tiempo, que esta tenga un impacto a largo plazo. Por eso, en base al acuerdo que hicimos con la UIA, es de mantener esta plataforma vigente durante 2 años continuos. Es decir, vamos a darle seguimiento
a esto durante 2 años. No es algo que arrancamos ahora, lo ponemos, sacamos la foto y nos vamos, sino que la idea es ir haciendo seguimiento de todo esto e inclusive de hacer el seguimiento de las mejoras para ir viendo cómo certificamos esa reducción de huella de carbono. Entonces sí es importante ahora que la primera etapa va a ser una etapa manual, quizás va a ser un poco más con carga de trabajo para empezar a hacer rodar el modelo, pero esto va a hacer disponibilidad o va a tener una importancia muy fuerte en generar valor para traccionar algunas integraciones de tecnología que son importantes para medir, para integrar el dato y evitar la carga masiva manual. Pero en principio, para arrancar y entender bien el concepto y mostrar la potencialidad de la medición que tiene esto y la potencialidad a largo plazo, arrancamos de una manera muy sucinta, muy sencilla, muy terrenal, como para poder arrancar con estos conceptos y poder equivocarnos, ¿sí? Luego, la idea es que este programa no termine solamente en esta medición de manera manual, sino que podamos integrar los que tengan los sistemas, los que no lo tengan, medirlos y recomendarle tecnología para poder integrar esa información de manera lo más online y automática posible, ¿sí? Eso es un poco también el objetivo a largo plazo que estoy peleando también un poquito al final, pero la idea es que reforzar un poco eso, ¿no? La sustentabilidad para hacer la medición, fantástico, buenísimo, pero sostenible, y por eso dentro de este programa tenemos 2 años mínimo, 2 años de extensión de esta plataforma vigente, ¿no? Sí, y está buenísimo esto, porque realmente cuando nosotros llegamos a presentar los diagnósticos, los planes de acción, solamente en base al análisis del ciclo de vida del producto, muchas empresas dicen, che, pero a mí me están pidiendo más, me están pidiendo hacer el cálculo del inventario de carbono. Bueno, nosotros frente a eso realmente estábamos rengos, por decirlo de alguna manera. Ahora, con la plataforma y con el apoyo de Siemens, estamos completos. Y no solamente estamos completos por una temporada, sino que son 2 años que nos permite ver en el horizonte la continuidad de esta recopilación de información. Voy a ir un poquito más rápido y ahí, Laura, vos avísame cómo vengo con los tiempos para no desviarme demasiado. Bueno. Bueno, perfecto. Bien, listo. Bueno, y después tenemos el tercer instrumento de la etapa 1 de Ruta Verde era el análisis de doble materialidad, en donde las partes interesadas cobran un rol fundamental al momento de consultarlas para poder entender y poder meter un input de información hacia el diagnóstico y el plan de acción. Bueno, nosotros, como decíamos, llegábamos a una primera etapa, ¿no? Voy a sacar esta imagen porque está buena, pero nos falta un poquito de calidad de definición, así que no la voy a dejar ponchada, podríamos decirlo. Y sí me quiero introducir, ¿no? En esta segunda etapa, donde decía, bueno, a ver, necesitamos medir la huella de carbono. Ok, fenómeno. Ahí también entramos en una instancia de cierto misteriómetro que hay respecto de la temática huella de carbono. Bueno, en lo personal yo trabajo en un organismo de certificación que es el SQA, ¿sí? Y en ese sentido me permitió poder tener una mirada 360 de esta temática. En lo que es huella de carbono, también hablan un montón de créditos de carbono, bonos de carbono. Uno dice, che, ¿qué es todo esto? Bueno, a ver, nosotros tenemos un compromiso como empresas. Como empresa tenemos un compromiso y es que nuestra actividad no deteriore, ¿sí? El futuro de próximas generaciones. Bien, bárbaro. Por eso, hoy el mundo encontró un punto común. Vieron que cuando nosotros decimos, che, ¿cómo medimos distancia? Kilómetros. Y nadie duda de cómo medimos distancia a nivel mundial. La OMC logró en un momento que el sistema internacional de medidas sea único. Bueno, en términos de medición de huella de carbono, el patrón de referencia es el dióxido de carbono. Entonces, todas las mediciones tienen que tener cálculos de correlación para decir, che, ¿cuál es el inventario de dióxido de carbono? Todo va hacia ese punto. Y hacia ese punto van requiriendo la generación de un montón de normas y un montón de esquemas de cómo hacer esa medición, para que justamente todos hablemos del mismo idioma. Si hablamos de kilómetros, hablamos de kilómetros. Si hablamos de tiempo, hablamos de horas. Y si hablamos de una unidad de medida,
todos tengamos claro cuál es esa unidad de medida. Por eso, en la medida que se fue desarrollando todo el tema de sustentabilidad, también apareció otro concepto que es el greenwashing. ¿Por qué? Porque algunos cráneos del marketing dijeron, che, esto está buenísimo, acá yo me puedo diferenciar y puedo pensar a decir que hago un montón de cosas súper positivas en favor del medio ambiente. Pero resulta que era una cara de un lado y otra cara del otro lado. Entonces, las empresas cuando empezaron a verse escrachadas por malas prácticas, empezaron a decir, che, para, acá no podemos hacer las cosas de cualquier manera. Entonces, en la etapa 2 de Ruta Verde, nosotros nos basamos en 2 esquemas que son reconocidos a nivel internacional. El GHG Protocol, que viene más de Naciones Unidas, y el de ISO, ¿sí? Las normas ISO, las más conocidas, la 9001, que nos dice cómo encarar estas mediciones. Hay distintos tipos de alcances y demás cuestiones que son tecnicismos que no vamos a entrar ahora, pero sí le queremos decir que nuestra propuesta de trabajo está marcada en este marco de referencia técnicamente irrefutable. Por eso hay dos normas. Hay una que habla de la huella de carbono organizacional, que no es la que vamos a profundizar en esta instancia, pero sí la quiero mencionar, y sí tenemos una segunda norma, que es la que vamos a estar profundizando, que es la 14067, y que habla de la huella de carbono de productos. Como toda norma tiene una cantidad de definiciones, en donde la primera definición tiene que ver con cuál es el propósito, y ahí tenemos los gases de efecto invernadero, que son el principal efecto, ¿sí?, que genera este calentamiento en el mundo y que entendemos que es la causa de los efectos naturales que vamos observando. Por eso, esta norma nos va dando una serie de definiciones que muchas de ellas son las que hemos visto anteriormente. No vamos a profundizar en la norma, ¿sí? La norma es un esquema de buena práctica de cómo medir. La plataforma Siemens está sustentada en esta metodología, y lo que quiero yo profundizar ahora es, ya entrando en el último tramo de mi parte, es en los datos. Fíjense que ahí abajo dice datos y calidad de los mismos. Incertidumbre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos principios. Hay un principio sobre el cual trabajamos, y el principio tiene que ver con la perspectiva del ciclo de vida. Sí o sí tenemos que tener claro eso. Por eso vamos a ver que hablamos de 3 alcances que tiene la metodología. Voy al alcance 3, que es desde la cuna a la tumba, desde que nace el producto con todo lo que viene adentro de ese producto, materia prima, hasta la tumba, que cuando muere ese producto, cuando podríamos decir es enterrado como una imagen mala del mismo, ¿sí? Tenemos que tener ese alcance. O también puede llegar a ser de puerta a puerta, desde que ingresan las materias primas hasta que salen, y solamente mido lo que sucede dentro de mi organización. Pero ese alcance tiene que estar. Y después hay un montón de principios que lo que buscan es impactar en una palabra, y es confianza. Cuando uno hace una medición de inventario de huella de carbono, cuando hace ese inventario, cuando dice, che, nosotros impactamos en tantas toneladas años en el marco de mi proceso, ¿sí? Nosotros tenemos que darle confianza a quien lee ese informe. Obviamente, si nosotros decimos, che, esto lo hicimos bajo la metodología, usando la plataforma Siemens, va a tener un plus, y esa medición tiene que tener un sustento respecto de la información que ha sido aportada. Por eso, muchas veces hay información que nosotros no podemos acceder, y tenemos que basarnos en bibliografía que nos da soporte a esa información que hoy quizás un proveedor no me da. No importa, hoy la metodología me permite sustentar
con información teórica, ¿sí? O de otras organizaciones que están ya transitando este camino. Y en ese sentido también la plataforma va a ser un gran reservorio de información que tiene una lógica comunitaria de compartir información y de democratizar esa información. Pero ahí tenemos un punto muy importante, por eso la transparencia de la información es clave. Y la última placa, chequeo, tiene que ver con la calidad de la información. Acá me quiero detener porque son 10 bloquecitos que van hablando de la importancia de la información. ¿Sí? Yo tengo que hacer referencia a la antigüedad de la información, tengo que hacer referencia a cuál es el alcance geográfico de esa información, tengo que hacer referencia a cómo fue resguardada esa información, qué accesibilidad tengo a esa información. Por eso, si yo todo esto lo puedo soportar con tecnología y me independizo de el posible error humano en la carga o en la interpretación del dato, y no solamente eso, sino que también puedo asegurar la transparencia y el acceso a esa información. Por eso la metodología incluye el cálculo de la incertidumbre. Entonces, cuando nosotros como LSQA somos un organismo, un OVB, un organismo verificador y validador. ¿Qué significa esto? Que si una organización hace la medición de la huella de carbono utilizando la plataforma Siemens y tiene un documento con todo su inventario de carbono, puede ser que alguien diga, che, ok, todo bien, pero yo necesito que esto esté verificado por un organismo externo. Y ahí pueden llamar al SQA y el SQA hace la verificación de que toda esa información y fundamentalmente que hubo un cumplimiento riguroso de estas 10 características que se le da a la información. Y ahí ese informe que surgió de la plataforma termina siendo complementado con otro informe que es la verificación de este organismo. Y a su vez, ese documento que puede ya ser presentado a un cliente, el cliente le puede decir, che, ok, todo bien, te compro, pero ¿sabes qué? En un año necesito que me reduzcas un 20% este inventario. Y ahí aparece la segunda parte, que es cómo trabajar en la compensación, cómo trabajar en proyectos de mitigación de los gases de efecto invernadero. Y allí aparece la otra vuelta de trabajo. Bueno, creo haber recorrido un poco todo. La última imagen que quiero dejar planteada es la siguiente. Primero, claramente hay que medir. Hay que medir. Luego hay que hacer el trabajo de hacer el análisis de ciclo de vida de producto. Y una vez que uno tiene ese análisis de ciclo de vida, puede entender cuál es el algoritmo para calcular la huella de carbono. Y si ese algoritmo, ¿sí?, lo podemos sostener en una plataforma como la de Siemens, vamos a tener una robustez, una consistencia de la información mucho más replicable en el tiempo, porque esa medición muy probablemente tengamos que repetirla con cierta frecuencia, porque de alguna manera, nosotros ¿qué queremos? Queremos que ese inventario de carbono disminuya. Bien, creo que haber cumplido con los tiempos. Quedo atento a... Súper, no, súper, Marian. Ahí surgieron algunas preguntas que creo que vale la pena profundizar más adelante. Y me parece que Bueno, quedó súper claro. Nosotros en lo que solemos hacer en WIA es hablar bastante llano, bastante al hueso y muy claro sobre. No hablamos en difícil y damos como respuestas concretas. Entonces me parece que ese hilo conductor, si bien obviamente hace falta hacer varios doble clics, se entendió perfecto. Y me parece interesante el nexo ahora con Gustavo, con Lucía, con el equipo de Siemens, para que esto que dijo Mariano lo empecemos a ver cómo lo medimos, pero de forma digital, ¿no? Ahí te doy este espacio, Gus, a vos y a Sí, Lucía. estaba justamente escuchando las últimas palabras de Mariano y para reforzar un poco los conceptos, a veces y con mi poca experiencia de más de 20 años en la transformación digital de la industria, digamos, tenía pelo, era delgado, o sea, tenía otra fisonomía. Esta gimnasia, esta experiencia ha desgastado bastante y hemos cometido varios errores en la implementación de las estrategias de transformación digital. Y a veces lo más importante cuando uno quiere digitalizar es tener bien claro el proceso que vamos a digitalizar y repensarlo, ¿no?
si no tenemos claro todavía la forma de medir la huella de carbono, si no tenemos el procedimiento, no tenemos la dinámica, no tenemos la experiencia de haberlo hecho de forma manual, ¿sí? Es muy difícil hacerlo bien de primera vez en la forma digital. Por eso es que podemos agobiarnos con un montón de tecnología de IoT, que ahora vamos a ver un poquito por dónde se dispara todo esto, pero quizás estemos invirtiendo mucho más tiempo en ver cómo colectamos el dato que para qué es importante, qué dato y qué dato necesito realmente para medir esta huella de carbono. Creo que es el foco, va por ese lado, como lo explicó Mariano, en esa excelente de dónde venimos y hasta dónde queremos llegar y cómo tenemos que asegurar que este dato sea eh, consistente, confiable, ¿sí? Y privado, que son las tres cosas cuando uno digitaliza, son los temas que tiene que tener más cuidado, ¿no? Por eso, ahora cuando veamos un poquito el proceso para darse de alta y empezar a usar la herramienta, hay ciertos controles que son rígidos, que aseguran la confiabilidad, la trazabilidad y la privacidad de los datos, ¿sí? Y eso es lo que da la herramienta digital. La herramienta no es más que una herramienta, una plataforma, ¿sí? Que se va a conectar. Se puede conectar con cualquier ecosistema que pueda enviar información, ¿sí? No tiene que ser algo 100% Siemens. Eso es lo que tiene la parte de, que también mencionaba Mariano, de la apertura y la replicabilidad, la escalabilidad que puede llegar a tener esto, ¿no? Es imposible que nosotros como Siemens querramos copar el 100% de las integraciones de toda esta información, sino que lo que queremos es que brindemos una plataforma donde pueda llegar el dato. De la forma que se pueda acceder, podemos ayudarlos, queremos ayudarlos a integrar ese dato de manera automática, digital, pero bueno, en el proceso hay todo un proceso intermedio que es el de allanar el procedimiento, y Ruta Verde tiene y los consultores de Ruta Verde tienen ahí una tarea titánica de llevar esto adelante y esforzar y hacer rodar la rueda, valga la redundancia, en el sentido de generar esa inercia inicial para poder trabajar con las plataformas digitales, ¿no? Entonces ahí esto es un doble desafío, es Ruta X, Ruta Verde, juntas, trabajando en pos de la sustentabilidad. Creo que me hace como un mensaje en ese sentido. Y el tema de la sostenibilidad, como repito, la idea del aporte de Siemens es una plataforma a nivel world class, donde no importa si es una pyme, mediana o grande empresa, todos lo pueden usar. Totalmente, es exactamente igual para todos. Sí vamos a tener el soporte de los consultores para ayudar a que esto se pueda utilizar y va a ser por 2 años mínimo, ¿sí? De vuelta, la idea es que tengamos esta secuencia y que esta inercia se rompa en principio y empecemos a usar la herramienta y que podamos cargar inclusive antes o después de los proyectos de mitigación y certifiquemos cómo son los consumos y certifiquemos esa evolución. Y esa es casualmente la herramienta lo que permite es llevar ese tracking en el tiempo de cómo fueron nuestras acciones en otros eventos, cómo fueron repercutiendo nuestra huella de carbono a lo largo del uso de la herramienta, ¿sí? Todo esto lo Gus, vamos a ver ahora rápidamente en la presentación. Sí, Me gustaría hacer hincapié en algo que me parece súper importante, o sea, tener esta plataforma que sea gratuita, con un convenio que tenemos en conjunto UIA y Siemens, es algo que en realidad creo que Siemens nunca lo hizo y UIA estoy segura que tampoco. Entonces, me parece que si tenemos esta posibilidad, eh, probémosla, usémosla. claro. Hagamos este proceso que contaba Mariano, que al principio por ahí requiere músculo, que es un poquito doloroso hasta que lo entendamos digamos, todo marche, pero me parece una oportunidad que no hay que desaprovechar, ¿no? No importa el tamaño de la empresa. Tal cual. Y sobre todo eso que vos decís de quizás es un poco complicado al principio. No, no es complicado al principio. Es como todo proceso de transformación digital. Necesitamos repensar y reconocer realmente dónde está el valor de lo que estamos registrando, ¿no? Entonces, ahí creo que es la parte, con cualquier otra tecnología, no solamente medición de huella de carbono, sino con cualquier otra tecnología, también esa inercia hay que romperla porque es el repensar, el salir de la comodidad o de la practicidad de un papel que pueda anotar en cualquier momento de cualquier manera, aunque después no lo entienda. Eso no me pasa a mí. Yo escribo todo en papel todavía en algunas cosas de notas y después no las entiendo. Entonces ya directamente las porté a la parte digital, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que nos ayudan a evolucionar un poco más rápido y generar más velocidad, que es lo que necesitamos. Todavía no tenemos requerimientos muy fuertes de exigencia de nuestros clientes pedirnos esta certificación. Pero en breve se va a venir. Ya los marcos regulatorios y todo lo que sea la Comunidad Europea y todo lo que sea exportación hacia otros países necesita cierta certificación y casualmente la herramienta tiene toda esa posibilidad de generar esas certificaciones basadas en esas normas que estábamos mostrando, en esas normas y algunas otras más que estaba mostrando recién Mariano. Por eso también es importante con los consultores ver bien el nicho industrial, o sea, la estándar que necesitamos trabajar,
o el vertical de la industria para poder trabajar en esa certificación precisa de huella de carbono. Lo que sigue ahora es, si querés, Lu, dale a la próxima, es una introducción y ahí te dejo arrancar a vos, Lu, y después seguimos. Bueno, muchas gracias, Gus. Muchas gracias, Mariano. Buen día a todos, ¿cómo están? Soy Lucía, Project Manager en Siemens. Y hoy quisiera compartirles de qué manera se puede avanzar hacia la descarbonización usando la tecnología. Yendo 100 años para atrás, el mundo emitía 11 billones de emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy en día emitimos casi 54 billones. Si bien ha aumentado la población y el desarrollo industrial también se ha agravado, lo que no cambió es el planeta. El planeta sigue siendo el mismo. Por lo tanto, el impacto que tiene la industria es crucial. Acá podemos ver que es responsable del 30% de las emisiones y del 37% del consumo de energía global. ¿Esto qué quiere decir? Que con solo reducir un 1% nuestra huella de carbono en la industria, esto representaría emitir 90 millones de toneladas menos por año. Con lo cual acá nos damos cuenta que no podemos ignorar el hecho de que tenemos un rol crucial para combatir el cambio climático. Ahí, Lu, déjame hacer una aclaración. Sí. Mariano decía recién que la estrategia era llegar al 45% de reducción. Fíjense lo que vale un 1%. Imagínense el desafío que tenemos por delante, ¿no? Que es bastante importante para... Es un número muy grande que no entraría con la cantidad de ceros dentro de la pantalla del PowerPoint, digamos, ¿no? Por eso la idea de ponerlo eso en una unidad mínima es de reforzar ese concepto de hacia dónde tenemos que ir, pero empecemos por algo que podamos conseguir lo más rápido posible, digamos, ¿no? No nos vayamos contra el elefante blanco, sino vayamos a conseguir algo que podamos medir y conseguir. Entonces acá la tecnología, lo que decimos nosotros como transformación digital es que tenemos que acompañar esa circularidad de la evolución, esas iteraciones de generar valor a medida que vayamos aprendiendo y mejorando nuestra interacción de manera un poco más, nosotros nos gusta decir los tecnológicos, ágil, ¿sí? Que no significa rápido, sino que significa evolucionando en generar más valor a medida que vayamos transitando en cada iteración, ¿no? Entonces ahí tener en cuenta las eficiencias energéticas, cómo hacer la descarbonización en cuanto a redefinir nuestras recetas de fabricación, nuestros procesos productivos, terminar de repensar el tema de la circularidad de los materiales que podemos reutilizar o reprocesar o generar de vuelta, puerta a puerta, la puerta, digamos, de la cosecha hasta la puerta de la planta o hasta la tumba, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos esos niveles de scope, digamos, dónde queremos acceder? En principio vayamos con el 1, que es la parte de circularidad y la parte de descarbonizar, y después empecemos a ponerlos en otros factores que no son menos importantes, que para cuál es el impacto que tiene esto en las personas, desde el punto de vista de la seguridad del medio ambiente, desde el punto de vista de la transición hacia un planeta un poco más verde, ¿no? Entonces ahí es como que generamos estos tres scopes o los tres alcances que mencionaba Mariano así muy sucintamente en la parte inicial, habla de un poco de trabajar en la descarbonización, electrificación, digamos, siempre y cuando que la energía eléctrica venga de un fin o de un origen sustentable. Porque si seguimos generando energía en base a quema de fósiles y todo lo demás, seguimos como alimentando la huella de carbono negativa, digamos, ¿no? Entonces, ¿es importante electrificar? Sí, pero también tenemos que empezar a pensar en las energías, las fuentes de energías un poco más verdes. Y ahí hay como varias tecnologías que nos van a permitir trabajar. El Internet de las Cosas viene a ayudar a hacer las mediciones, ¿sí? El hidrógeno verde, el hidrógeno gris, nos ayudan a generar fotovoltaicos, o sea, paneles fotovoltaicos, los autos eléctricos, nos ayudan a transformar un poco esa utilización de los fósiles o quemar combustibles fósiles en otros tipos de energías alternativas. Tema de calefacción de hogares, edificios, el tema de geotérmicos, el tema de biogás, el tema de todas esas energías renovables, o hay algunas inclusive que son energía basada en quema de residuos comunales o industriales que generan energía por recuperación de calor. Bueno, todo ese tipo de innovaciones que están dando en el mercado energético tienen que tener esta medición de huella de carbono y tienen que tener este impacto positivo. El utilizar ese tipo de energías, rápidamente vamos a ver cuando veamos la herramienta, que va a tener un impacto en nuestra huella de carbono particular, ¿no? Entonces ahí, dependiendo del scope que querramos
participar o que querramos intervenir, vamos a tener mayor o menor tecnología o mayor o menor datos que informar al sistema para poder certificarlo, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza la parte de gestión. Ya tenemos la integración, tenemos las mediciones de los orígenes de datos verdes, ¿sí? De información, de circularidad. Empezamos a pensar en estrategias de, cada vez que yo compro un servicio, adquiero un servicio de una empresa, también estoy comprando huella de carbono de ese servicio. No necesariamente es solamente producción. Y esa producción que tiene, bueno, desgaste, consumos de energía y materiales y horas hombre, también los servicios tienen consumo porque estamos viajando, usando un avión, un auto, un colectivo para llegar hasta la planta, consumimos energía eléctrica con nuestra compu para hacer el informe. Bueno, todo ese tipo de análisis también se hace en la parte de consultoría y servicios, con lo cual tenemos que integrarlo un end-to-end, digamos, ¿no? No es solamente bienes, sino que también son servicios que incorporar en la huella de carbono que estamos transitando hoy, ¿no? Y para esto es que nace SiGreen desde el punto de vista de Siemens, que es el nombre de la plataforma de Siemens. SiGreen, Siemens, Green, ¿sí? Para descomponer la palabra. Lo que hacemos ahí es tener una plataforma que nos permite conectarnos en principio con cualquier tipo de entidad que nos pueda comunicar, entidad digital que nos pueda comunicar ese dato de manera confiable, cibersegura, ¿sí? Pero también nos permite conectarnos con los gemelos digitales, ¿no? La nueva era de la industria 4.0, para poder ensayar escenarios de what if, ¿no? Yo puedo conectar mi planta realmente, puedo conectar un gemelo digital, puedo evaluar el impacto que tiene una mejora en una receta de producción, en una lista de materiales diferente, hacer una corrida en el gemelo digital, cargar esa información a través de las APIs a la plataforma y generar una comparativa con el real y decir, bueno, sí tiene sentido, no tiene sentido, aplico o no aplico ese cambio en la planta, cargo esos datos en SiGreen y empiezo a ver la curva de evolución. Por eso es importante la parte de gestión, porque tenemos que llevar el ciclo de vida, como mencionaba Mariano hace un tiempo atrás, en una par de slides, para poder cubrir la evolución de esta medición y los aciertos y no tan aciertos que tengamos que volver hacia atrás en base a esto, ¿no? Porque también no nos perdamos que estamos ensayando cosas para mitigar y que a veces pueden tener efectos positivos y a veces no tanto. Lo importante es medirlos y corregirlos, ¿sí? Entonces, esta es la plataforma, lo que nos va a brindar es esa posibilidad de transformar y trabajar en esos criterios. Dale, Lu. Bien, perfecto. Quisiéramos ahora hacer un poco de foco en lo que va a estar midiendo la plataforma, que en este caso es la huella de carbono del producto, que difiere de la huella de carbono corporativa. Como mencionaron Gus y Mariano, se iba a hacer foco en los alcances, que en pocas palabras el alcance lo que define es el tipo de fuente, según el control que tengo yo sobre la misma. Por ejemplo, si yo soy un productor que hace manzanas, mis emisiones de alcance 1 o emisiones propias serían las que derivan del combustible de maquinaria agrícola, por ejemplo. Las emisiones de alcance 2 son las emisiones de la energía que yo uso, pero que compro, es decir, energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, ahí tendría que estar midiendo la cantidad de electricidad que consumen mis heladeras a la hora de almacenar el producto terminado. Y ya el alcance 3, como mencionamos recién, abarca toda la cadena de valor. Abarca las emisiones de mi proveedor para hacer la logística, de mi proveedor para los cajones, ya involucra, si bien es la más real, porque es la concreta, implica a todos los actores, es la más compleja también de medir. También acá haciendo foco en lo que mencionó Mariano, de que a la hora de recopilar y de declarar mi huella de carbono, yo lo puedo hacer en base a en dónde estoy parándome y a qué cosas estoy sumando. Si sumo solo lo que está dentro de la fábrica, si sumo lo lo que emitió mi proveedor hasta cuando sale de la fábrica, o si sumo lo que emitió mi proveedor hasta el fin de la vida útil o hasta cuando desechan el cabo de la manzana en el tacho de basura. Esa es la manera en la que se puede medir de puerta a puerta, de cuna a la puerta y de cuna a la tumba. Descarbonizar la cadena de valor justamente es la más desafiante porque a medida que se suman más actores, el grupo se torna diverso, no solo en tamaño, sino también en la madurez en la que, que cada uno que aporta está al respecto de la sustentabilidad. No todos estamos en el mismo nivel en cuanto al entendimiento del concepto y de la medición. Además, también se pueden recibir información en varios formatos. Hay bastantes estándares a nivel mundial que se usan para declarar la huella de carbono, ya sea la norma ISO 14067,
ya sea Catena X, ya sea Together for Sustainability. Hay varios estándares con los cuales uno puede estar declarando. Entonces, a la hora de recibir la información, uno se ve dificultado para comparar si un proveedor tiene menor huella de carbono que otro, porque no van a estar usando la misma metodología. Y es ahí donde entra Sigrin. Sigrin lo que hace es eh, agilizar la comunicación entre la cadena de valor, entre los proveedores y los clientes, para que también podamos entender la huella de carbono que estamos midiendo, ya sea por el alcance que este requiere, como también por el estándar que vamos a estar midiendo. Es compatible a la hora de declarar con múltiples estándares a nivel global para hacer la huella de carbono, y lo que te permite, además de tener una huella de carbono dinámica, que se vuelve un atributo que hoy en día es una ventaja competitiva, también te da la posibilidad de cuantificar qué tan efectiva fue tu medida para descarbonizar, con lo cual es clave poder tener este tipo de herramientas para el uso. Acá vamos a estar presentándoles cómo sería la inscripción, ¿sí? Vamos a pasar un video. La idea es que entren a la página de la guía de Ruta X, donde va a estar este cuadro. Esto lo va a redireccionar a una pantalla para hacer una preinscripción. Esta preinscripción se hace debido a que por normas de seguridad de Siemens es necesario hacer un breve chequeo de la empresa para asegurar que no hace ninguna actividad con fines malignos. Entonces, vamos a tardar máximo 48 horas en darles una respuesta para asegurarles que ya están habilitados para usar la plataforma. Va a llegarles un mail donde, un mail como este, donde le van a mandar el link para acceder ya al ambiente productivo y empezar a registrarse. En el ambiente productivo van a estar ingresando sus datos, nombre y apellido, el correo electrónico que usaron al principio para preinscribirse, eso es muy importante. También el mismo nombre de la empresa, esto también para hacer el doble chequeo de que sea la misma persona. Y luego van completando por país, a qué país pertenecen. Esto es muy importante a la hora después de conectar con otros empresas dentro de la herramienta, ¿no? Porque se imaginarán que hay en todo el mundo ¿La perdimos? No. Me parece, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿alguno quiere retomar la posta? Yo sigo de acá. La idea de estos datos no son todos obligatorios, o sea, solo los obligatorios son los que tienen los asteriscos que se ven allí. Lo importante es que carguemos la mayor cantidad, de vuelta, como decía Mariano al principio, la mayor cantidad de datos posibles para poder luego armar esos clústeres de información para poder sacar reporting, ¿no? Ahí se terminó de caer, digamos. Sí, igual algo que por ahí pasó un poco rápido, queda para Mm, ingresar a todo esto, vos agarrás en el buscador, ponés Ruta Verde UIA Ruta y verde, te bonita. metés en la página de Ruta Verde. Y ahí mismo te sale una solapa, como una especie de cuadro que dice medí tu huella de carbono y tiene el logo de Siemens. Entonces ahí, por ahí entras, te logueás. Algo también importante para ansiosos, porque me pasó, no porque sea ansioso, no sé por qué, sino porque cuando vos te logueás, depende del tipo de mail que tengas, si es un mail corporativo, es un Gmail, bueno, ese tipo de cuestiones pueden acceder personas que no tengan un mail corporativo, quizás alguno sea consultor, por ejemplo. Tarda 48 horas en validarte el sistema y te llega el mail que decía Lucía hace un ratito. Entonces es importante todo esto y bueno, y ahí por ese sistema, digamos, vos como accedes a todos los beneficios de la plataforma. Por ahí también te pasa, te digo otras cosas que me pasaron a mí también de usuario, ¿no? Si está en inglés, lo puedes poner en castellano, tenés una opción para eso también, para hacerlo amigable y todo ese tipo de cuestiones. Ahí te dejo, Gus. Sí, igual estaba chateando con Lucía. Gus, mientras vos te pones a tiro con Lucía, yo te doy un poquito Dale, de margen. Contención. Eh, Me parece que este, tenemos que tener claro que el acceso a esta plataforma normalmente sale plata, sale mucha plata, ¿sí? Por un lado. Con lo cual, la información lo que busca es dar resguardo también a esta confidencialidad que mencionó Gustavo al inicio. Es clave y en ese sentido
hay un doble factor de validación. Gus, ahí te dejo el pie para que sigas Sí, vos. Sí, sí, ahí, a ver, hay una sí, pregunta perdón. interesante acá que quizás la podamos aprovechar el corte. Dice, si Green tiene huellas de carbono de proveedores y en el caso de calcularlo tienen los factores, esto me parece importante porque es que lo desarrollen. A ver, los factores no los tienen embebidos el factor, es decir, si hablemos de energía eléctrica. La energía eléctrica tiene su factor de conversión, si el kilowatt tiene una conversión a dióxido de carbono equivalente, ¿sí? Eso no lo tiene Sigrin incorporado, eso es la medición, esa es la parte de la medición que tenemos que cargar, ¿sí? Entonces, eso es importante de aclarar. Sí existen herramientas complementarias para hacer ese cálculo, en eficiencia energética, ¿sí? Hay varios productos que lo hacen, tenemos también de eso, pero no es parte de la parte de Sigrin. Esa es la información que tiene que entrar a la plataforma. El consumo de dióxido de carbono en base a los materiales es un valor dado, ¿sí? En este caso, ¿sí? Ahí Gustavo, es la imagen que yo planteaba, sería como el armar el algoritmo, es esa Exacto, parte. ¿Sí? exactamente, Esa es la parte de armar el algoritmo, en donde nosotros desde Ruta Verde vamos a dar apoyo para armar ese algoritmo. exacto. Sí, la idea es que Sigrin es una plataforma de registración de las mediciones, no la medición en sí misma, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar con el algoritmo que dice Mariano para construir esos algoritmos dependiendo de cada uno de los tipos de materiales y dependiendo del tipo de proceso. ¿Por qué? Digo, si uno está haciendo fósforos, ¿sí? El tipo de material que yo estoy usando, árboles, ¿sí? Que viene de un campo, que viene con certificado de reforestación, es distinto a otro. Entonces tengo que tener una pequeña diferencia en ese cálculo. Si uso energía renovable, tiene un pequeño cálculo también en cuenta para las maquinarias. Entonces no es tan directo como estoy haciendo fósforos y ya directamente tengo la huella de carbono equivalente. No es tan sencillo. Por eso ahí la parte consultiva de Ruta Verde es fundamental y necesaria para que tenga el sentido de la certidumbre, digamos, que el dato es correcto. Volviendo a repasar la parte de ingreso, como decía Laura recién, y Lu lo pasó un poco rápido hace un ratito, es desde la página UIA, Ruta Verde, no Ruta X, Ruta Verde, ¿sí? Para aclarar, está el link, ¿sí? Para acceder a la parte de medición, ¿sí? Es ahí donde en el loguito de Siemens entramos a la preinscripción. Entonces ahí, este se llegó a ver bien, Lu, así que si querés Sí, podemos ahí, pasar al segundo. Una vez que por estamos suerte registrados y decidí. que recibimos y que estamos aceptados por la plataforma y nos llega el bienvenido, enhorabuena, ¿sí? A partir de ahí empezamos a trabajar en la parte de la medición, de la configuración de nuestra empresa dentro de Sigrin, ¿no? Ahí te dejo, Bien, Lu, si querés. sí, perdón, por suerte Siri no es para videollamadas, se salió el Zoom, pero ya volví. No sé si apareció esta parte, pero lo vuelvo a repetir. Cuando Dale. ya uno habilita para que aparezca el país, em, para externos, va a entrar a al ambiente productivo, no es decir, ni acá puede elegir si ya directamente ir a configurar su empresa, su fábrica, su producto, su familia, sus componentes y sus proveedores, o si va al Partner Network, que ahí es donde vamos a estar en contacto con ustedes desde UIA, desde UIA y Siemens, eh, para darle soporte y acompañamiento. Entonces acá nos van a tener que buscar y ya directamente escribiendo nos van a contactar, conectar y incluso nos vamos a poder mensajear. Esta es la parte social de la herramienta. Ahí déjame hacer una aclaración, dale un poquito de pausa para que nos siga. La idea de la plataforma, como decía Mariano en su momento, es una plataforma colaborativa, que no tiene ningún tipo de sesgo bajo ningún tipo de tamaño de empresa, funciona para cualquier tipo de empresa, grande, mediana, chica, ¿sí? Chica hasta unipersonal, sin problema, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es permitir compartir, primero, el contacto, que me puedan contactar y que yo pueda contactar, como para asegurar de que esta es una configuración particular mía, de la persona que está registrando, de mi empresa o de mi unipersonal, y que además voy a estar en un país determinado. ¿Por qué? Porque también es importante para la parte de la medición de huella de carbono regional, digamos, ¿no? Entonces también esto tiene esa visión de integrar esa información. Además de poder contactar y pedir, que viene un poco más adelante en la explicación, pero contactar y pedir la huella de carbono de mis proveedores o de mis clientes, ¿sí? Para poder armar esa cadena. O yo compartirla con mi cliente para que mi cliente termine armando su cadena
completa y llegar al Scope 3 que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Entonces es importante que ustedes habiliten lo que crean conveniente y necesario y que estén de acuerdo en compartir. Y que estén de acuerdo en que los contacten y que estén de acuerdo, perdón, en la información que están poniendo. Cuanto más información ponga, como decía Mariano hace un rato, y es el desafío, cuanto más información y de mejor calidad pongan, mejor va a funcionar este programa y eso es lo que pedimos encarecidamente que ustedes tengan en cuenta a la hora de registrarse, ¿sí? Aleluya. Bien. Bueno, una vez que ya están inscritos, registrados y comenzaron a armar su entorno en Sigrin, ya sea poniendo los sitios de donde están fabricando, los identificadores de componentes, de productos, de proveedores, van a empezar a armar sus familias de productos y dentro de sus productos. Ahora les vamos a mostrar cómo aparecería una vez ya cargado todos los datos a la hora de querer revisar cómo está hoy en día la huella de carbono de un producto. En particular ahora lo que vamos a hacer, bien, entramos por la familia de productos a uno en particular. Acá Una nos aparece soda, información exactamente de ¿sí? la soda. Nos aparece información de la última vez que hemos hecho la huella de carbono del producto, también de las veces que hemos ido cargando las emisiones aguas arriba de fabricación propia. Y acá, voy un poco más para atrás, vamos a ver cómo está desglosada esta huella de carbono total según nuestros componentes. Entonces acá ya entramos a navegar sobre nuestra lista de materiales, que también no está todo eh, con un solo nivel, sino que tiene distintos subniveles a la hora de crear el producto. También es posible, ven entrando a un subnivel, hacer foco en un componente en particular que quisiéramos investigar. Acá vemos no solo el número de SAP si queremos agregar, sino también el promedio de las emisiones en función de las compras que hacemos a nuestros proveedores y la calidad de los datos que nos pasan nuestros proveedores. Por eso es Ahí muy hace pausa un importante. segundo en el Hay video, un, Lu. Sí, yo les quiero leer un par de preguntas que nos están haciendo y que vienen perfecto acá. Nos preguntan, ¿solo producto también se puede hacer la medición para servicios? Y además también nos estaban preguntando si, cuáles eran los factores de emisión que tiene Sigrin para la medición de huella de carbono en diferentes categorías y alcances. Bueno, vamos por partes. Son como 3 preguntas bastante grandes para explicar. Antes de eso quería hacer una aclaración. Ahí ven el número de SAP. ¿Por qué? Porque está conectado esta plataforma con el ERP. El SAP es uno de los tantos ERPs que uno puede conectar y ese es el número de SKU, digamos, el número de producto, de material que está definido dentro de ese sistema, digamos, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos ERP, ¿sí? La parte de gestión, la parte del sistema de gestión de la compañía, ¿no? Con respecto a, me olvidé las 3 preguntas que hizo Ana, pero creo que una de si tenemos la medición este, de cada uno de los productos, sí, cómo es que llegamos a este total, es el total que, bueno, fue cargado ese dato. Sí, perdón, la parte de servicios, sí, como lo dijimos hace un rato, no solamente para materiales y procesos productivos de transformación física, sino también para servicios asociados. Es decir, podemos cargar la unidad de medida en unidades, puede ser en horas, puede ser que esa unidad represente una hora de su consultoría y agregarle todo lo que tenga que ver con traslados referidos en energía, como gastos de ticket de avión o emisiones del vuelo, emisiones del transporte público, la cantidad de litros de combustible, la cantidad de energía consumida para dar ese servicio. Con lo cual podemos ampliar y generar la huella de carbono, así sean servicios sin transformación productiva, ¿sí? Agrego algo más aprovechando la pausa, es otra pregunta que dice, ¿los datos ingresados son confidenciales para la empresa o quedan disponibles para visualización de todos los usuarios? Y me parece, Gus, que podemos agregar el doble clic sobre la ciberseguridad que tiene todo Sí, esto también, que es súper sí. importante. Excelente, excelente pregunta. Los datos, por eso cuando veíamos recién en la parte de registración, ustedes son dueños y señores de sus datos. Están en la plataforma de Siemens, pero totalmente privados con quien quieran ustedes compartirlos. Es decir, los datos no se comparten, perdón, se pueden compartir información la que ustedes consideren que se puede compartir. Dos, se va a compartir si ustedes consideran que se puede compartir y cuando ustedes quieran compartirla, ¿sí? Ahora, para poder ayudarlos, ¿sí? Necesitamos que un consultor UIA, un consultor Siemens participe con ustedes en los datos,
¿sí? Y va a quedar suscripto dentro del programa UIA Siemens a que esos datos son privados de cada empresa y no se pueden utilizar, ni se pueden mostrar, ni se pueden bajar, ni se pueden replicar a ninguna otra entidad o plataforma o sistema. Eso es 100% potestad de las personas o de los dueños de las empresas o de los usuarios que registran las empresas dentro de Seagreen. Por eso es tan importante el proceso de registración y es importante leer los términos y condiciones donde aclaramos todos estos temas. Por el lado de ciberseguridad, la plataforma Seagreen está montada en una nube privada de Siemens que cumple con todos los certificados de ciberseguridad, ¿sí? Y además tiene sistemas de login, o sea, de acceso con usuario y clave, y como decía Mariana hace un rato, de doble factor. Es decir, al mail que usted le esté encargando y al teléfono que usted esté encargando, puede ser que le llegue la confirmación de que son ustedes los que se quieren conectar en la plataforma. Ese es el doble logueo, el doble factor que tenemos para la registración en Seagreen. Parece complejo. ¿Qué significa esto? Como en el banco. Uno ingresa al usuario del mail o el usuario la clave, entra y le llega a un mail la confirmación de que estás tratando de conseguir, tratando de entrar a Seagreen. Si sos vos, desestimalo. Si no sos vos, tené cuidado porque han vulnerado tu clave. Ese tipo de ciberseguridad, de procedimiento de logueo típico, son los que trata una empresa realmente seria como Siemens en implementar todo su criterio de ciberseguridad basado en todas las normativas que se les puedan ocurrir, después le podemos decir cuáles son un montón, que cumplimos con la privacidad, la trazabilidad y la privacidad de los datos de cada una de las personas, ¿no? Entonces ahí es donde la plataforma de Siemens tiene sentido en vez de desarrollar algo ad hoc específicamente que tenga que empezar a trabajar con toda esa normativa vigente en cuanto a ciberseguridad. No sé si ya estamos, ¿no? Creo que estamos en las preguntas. Tenemos una más y después hacemos pausa de preguntas para que puedan avanzar. Dice, Dale. la plataforma Seagreen permite informar inventario de emisiones bajo protocolo GHG y posterior reducción de emisiones, por ejemplo, en SBTI, calculo que son cosas que ustedes conocen. Sí, sí. Son parte de las normativas y los estándares. Inclusive hay algunos módulos más que ya estamos desarrollando que son específicamente para poder calcularlo de manera distinta en el caso de que Seagreen no lo tenga certificable. Es decir, nosotros también, el usuario también puede bajar toda la información de la plataforma y hacer uso de esos datos dentro de un Excel o de lo que quiera seguir manejándolo, digamos, a futuro, ¿no? Si uno se quiere bajar del programa, puede exportar todos los datos y llevárselos, pues son de ellos, son del usuario, son de ustedes, ¿sí? La idea es que nosotros no nos quedemos con nada por el estilo. Una cosa importante, en caso de quedar de baja, tienen que borrar todos los usuarios previamente para poder cerrar el Seagreen de manera ordenada. Pero eso va a estar en un manual y van a tener información como para poder aplicarlo más adelante, ¿sí? Con lo cual, quédense tranquilos que los datos son solamente accesibles por ustedes o las personas que ustedes asignen con los mails dentro de la empresa de Seagreen, que ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Y van a poder compartir esa huella de carbono, ese material, a los que ustedes compartan información dentro de Seagreen, no por fuera de Seagreen. Es decir, Gustavo está conectado con Laura a través de Seagreen, pueden chatear y hasta ahí no pasa nada más que el chat. Pero si quiero compartir mi certificado de mi servicio con Laura, Laura me pide que yo lo certifique y yo acepto certificarlo y compartir el certificado con Laura y a partir de ahí estamos conectados en ese material o en ese servicio dentro de la huella de carbono mía o de Laura en particular, ¿sí? Eso siempre con doble verificación de ambos lados, del emisor y del receptor, y además siempre dentro de la plataforma Seagreen que asegura que las personas que están logueadas son unívocamente identificables, ¿sí? Para hablar un poquito más difícil tecnológicamente, digamos, ¿no? Perfecto. No, hay un montón de preguntas recontra buenas, Sergio, son algunas muy puntuales, ahí están haciendo una justo en el chat. Quizás las dejamos para el final, digamos, para contestar después, así podemos avanzar en la presentación. Claramente vamos a tener que hacer algo más, más profundo sobre esto. Seguro. Avancemos, Sí, sí, avancemos. estoy de acuerdo. Igualmente, tomando ese punto de si es compatible con el protocolo de GHG, en este video lo que queremos mostrarles es el proceso de reporte, donde acá van a poder ver de qué manera se van cargando los formularios. Ven acá, hago pausa un segundo para mostrarles que uno puede elegir bajo qué estándar va a querer declarar su huella de carbono. Acá tenemos el de Pacto, el de la ISO, de KTNX, de Together for Sustainability. Hay diferentes estándares con los cuales uno puede declarar y justamente lo que Seagreen lo que hace es te facilita
los campos a completar para cumplir con lo que te está requiriendo. Entonces, si uno elige, por ejemplo, que quiere declarar bajo la norma ISO, lo que le van a aparecer ahora son las entradas obligatorias a completar con un asterisco rojo. Lo mismo cuando uno quiere hacer una compra o llena un formulario, aparece lo mismo. Los lugares donde tiene que sí o sí cargar información. Y acá, Sirin se conecta con las emisiones que ya cargaste en la plataforma y te permite, según la lista de materiales que vos seleccionás y la fecha en la que querés declarar, elegir con qué datos querés hacer la declaración o el reporte de huella de carbono. Además, también, si querés, puedes incluir otros datos como las emisiones en la etapa de uso o las emisiones en el uso de los suelos. Una vez que va completando los datos que usó para la metodología, ¿sí? Un poco retomando lo que comentó Mariano anteriormente, bajo qué métodos uno puede estar declarando la huella de carbono, va cargando con qué norma estuvo aplicando para hacer cálculos. Y por último, una vez que ya va completando todos los casilleros, incluso también hay que completar bajo con qué incertidumbre, con qué calidad de datos uno está declarando, puede ya, una vez que ya están tiqueados todos los pasos a completar, crear su reporte de huella de carbono. ¿Sí? Ya el sistema te indica que está correctamente creado y puede proceder a compartirlo. Pero ahora sí, cuando uno lo comparte es porque uno quiere, no porque uno lo declara, se va a compartir con el resto de las conexiones. Eso es importante aclarar, que la decisión de con quién compartir la información es pura y exclusivamente de ustedes, no es función de decidir compartir externamente los datos por todos lados. Inclusive, Lu, no solamente con generar el reporte de huella de carbono significa que está compartido, no. Queda dentro del ecosistema propio de la empresa. Todas las certificaciones que quieran las van a tener ahí disponibles para ir viéndolas también a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? Queda todo eso registrado históricamente para que podamos ver cómo era hace un año, cómo era hace 6 meses o cómo era antes de que implementáramos los paneles solares, ¿sí? Entonces ahí va a quedar medido ese, ese cambio positivo, digamos, en cuanto, como yo mencionaba antes, con los proyectos de mejora que se van a ir implementando, ¿no? Bien, ¿cómo sigue esto, digamos, ¿no? Como para cerrar, la idea es, bueno, empezar a trabajar en los scopes, empezar a trabajar en el tema de descarbonizar, empezar a trabajar en los criterios de la metodología de la medición y a partir de ahí en centrarse en cómo podemos empezar a registrar esta información en la plataforma, empezar a trabajar rápidamente en crear no creemos todo el portfolio, no queremos todos los materiales, todos los productos, queremos uno dentro de la herramienta, hagamos una especie de piloto, ensayemos, aprendamos, generemos la experiencia y después hagámoslo masivo, ¿sí? Como para también tener una posibilidad de permitirse aprender y ensayar y equivocarse en la generación de estas listas de materiales, de estos procesos, de esta forma de medición, de buscar el algoritmo y todo lo demás, ¿no? Empiecen con un piloto, empiecen a trabajar con una prueba de concepto, un producto mínimo viable que les permita a ustedes aprender y por eso hacerlo iterativo, ¿no? Como veíamos antes, esas circularidades de la parte de implementación de la transformación digital. Y una vez que lo tengan listo, vayan y escalen, digamos, ¿no? Terminen de hacer todos los productos, terminen de hacer todos los procesos productivos, inclusive de todas las áreas productivas de la planta o de las plantas, si es que tienen más de una, o un centro de distribución distribuido en otro lado. Bueno, amplíen primero una parte, primero implementen una parte y luego expandan al resto de la organización. Por eso es algo que no hay urgencia en hacerlo rápido. Sí es importante tener un buen método bien ordenado y bien conciso al principio y luego expandirlo de manera razonable, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen 2 años. No hay problema, no hay apuro. Esta plataforma, como decíamos al principio, dentro del acuerdo, es gratis durante 2 años. Entonces, sí es importante que la usen, sí es importante que la usen bien, porque la idea es que tenga realmente un impacto positivo en la medición de la sustentabilidad de las empresas en Argentina o en la región, ¿sí? Lo importante es que sea gratis, le demos el valor que realmente tiene esta herramienta para poder realmente trabajar con los temas de sustentabilidad, ¿sí? No sé si queda alguna otra más, Luz. No, ya venía el espacio para preguntas y respuestas, así Bien. que sí. Sí, ahí tenemos un par. Nos están preguntando
que en el caso de un producto plástico seguramente cambia significativamente el resultado si la materia prima es de origen local, importada o incluso si es reciclada postindustrial o postconsumo. Estos datos, las TNSO2 y los que tiene cargado la plataforma o los tiene que cargar en sí la empresa. Eso dependiendo si está implementado ya en la empresa que está proveyendo ese material, en la huella de carbono, la puede compartir directamente. Si no la tiene, la vamos a tener que cargar, aunque sea de los productos externos, ¿sí? Y ahí es donde decía Mariano hace un rato de, bueno, vamos a tener que ayudar a calcular y existe documentación como para poder calcularlo si es que la empresa proveedora no lo tiene. Y también podemos generar listas alternativas, es decir, materiales alternativos. El material plástico comprado en China, el material plástico nacional y el material plástico reciclado. Podemos tener tres materiales distintos con su distinta medición y en el momento que generamos el producto decidimos con qué lista de materiales lo estamos haciendo y calculamos efectivamente para ese periodo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos toda esa gestión dentro de la herramienta para poder cambiar. No solamente es que cargamos una vez, por primera vez el dato y ya queda registrado ahí, sino que permite generar versiones y hacer el seguimiento de las versiones, de los cambios de receta, de los materiales, de los procesos productivos, de los insumos. Con lo cual todo eso se gestiona dentro de esta herramienta y lo que le da la transparencia y la consistencia para poder calcular y certificar, ¿no? Porque tenemos todo medido, auditado, con usuario, con nombre, apellido, quién fue que cambió, qué cosa, cuándo y a partir de cuándo se generaron los certificados, ¿no? Entonces eso es lo que lo hace consistente. Bueno, también tenemos otra pregunta y es, en las alternativas de reporting tienen PAC, TFS, Catena X y también nos están preguntando si actualmente en Argentina alguna automotriz ha usado Catena X o ya hay alguna empresa que use PAC y TFS. En Bueno, Argentina, vos si querés, sí. respondo En yo. Bueno, Argentina, lo en que Sigrin, no. Pero Catena X en las empresas automotrices es importante, sobre todo en las que vienen de Europa, ¿sí? Entonces, no, para no dar marcas ni ninguna cosa particular, sí es importante y sí se está llevando adelante la medición. No sé con qué herramientas, pero sí sé que es una obligación impuesta por sus headquarters, digamos, ¿no? Y los demás, sí, hay experiencias de haber medido en los otros protocolos también, las otras normativas también. De vuelta, Bien. hoy no hay una imposición normativa legal que obligue a las empresas a tener esto en estas mediciones o en algún protocolo particular. Hoy todavía es más un deseo de aplicar que de normativo de obligado de hacer. Entonces ahí es donde nosotros entramos fuertemente en la sensibilización actual ahora para poder estar preparados para cuando venga la normativa que en breve va a llegar. Bueno, como les decíamos, hay un montón de preguntas incluso en el chat. Nosotros vamos a dejar este QR, vamos a relevar todas las preguntas que surjan y se las vamos a transmitir al equipo de Siemens. Como decíamos al principio, este no es un final, sino el inicio de una línea nueva de trabajo. En este QR van a poder consultar directamente por, obviamente, cuestiones de Sigrin y también por todo lo que es la asistencia técnica de Ruta Verde que va a contemplar el paso a paso para formar este algoritmo para poder usar Sigrin también de todas las formas posibles. A mí me parece interesante hacer un relevamiento a ver si hay interés de hacer un taller mucho más específico y quizás más focalizado. Hoy era abierto porque la idea era entender y un poco presentar esta propuesta de trabajo, pero quizás a quienes van a utilizar esta herramienta dentro de las empresas para hacerlo un poquito más técnico, digamos, y más al hueso. Ahí, Mariano, no sé si querés levantar la pregunta y si es así, nada, avanzamos con un nuevo taller que quizás incluso muchos hablaban de medición de huella organizacional, de un montón de cuestiones que en este momento no hicimos doble clic porque obviamente el tema, miren, 1 hora y media hace que estamos hablando y yo creo que podríamos seguir 1 hora y media más, pero entendemos que los calendarios vienen ajustados. Así que bueno, ahí estamos viendo, tenemos nada, 95% que en este momento está diciendo que sí, así que me parece, yo lo voy a tomar como un ok. Y bueno, para todos los que consultaron también, les vamos a estar mandando la grabación de esta presentación.
le vamos a estar mandando los links de ingreso, le vamos a estar enviando también un documento para que los vaya guiando en estos primeros pasos y está bueno que lo empiecen a usar también para cuando hagamos el taller, ustedes ya vayan con algún conocimiento previo y quizás consultas más específicas. Y bueno, y les paso también un chivo. Nosotros dentro de este ecosistema que estamos armando tenemos un acuerdo con la Universidad Austral para que todo lo que es sostenibilidad tenga un 25% de descuento para todas las empresas socias de UIA de forma directa y todas las empresas que estén dentro de cámaras. Así que aprovéchenlo, ahí les van a dejar el descuento por el chat y se los vamos a mandar. Está ingresando en breve. La verdad que tenemos descuentos en universidades, digamos, de las top en temas muy específicos y se armó un programa al hueso. O sea, va en cómo hacer rentable tu negocio a partir de todo lo que es la calidad, la medición y, bueno, nada, la mejora de procesos. Así que bueno, no sé si alguno quiere cerrar con algo más. No, en principio, de vuelta, agradecer a la UIA por esta oportunidad y este programa. Creemos, decimos que es importantísimo estar cerca, poner la tecnología a disposición. Es el propósito de la tecnología, es usarlo y no genera más valor y experiencia usar las herramientas y establecer este proceso. Así que desde el punto de vista de sustentabilidad, dentro de nuestros, digamos, nuestros preceptos o bases de conectarnos con el entorno productivo nacional o regional, es eso, ¿no? De poner las tecnologías a disposición y siéntanse libres de usarlo y aprender y o enseñarnos en conjunto y co-creemos esto de la sustentabilidad, que bueno, esto está recién empezando y creemos que va a dar para mucho más. Obviamente nos quedamos hay un montón de preguntas muy Un montón. interesantes. ¿Sí? Vamos a hacer un taller específico y algunas las vamos a responder, bueno, un poco más tecnológicamente hablando, técnicamente hablando, más contundente, pero existe también todo lo que es el portfolio de la conectividad también a través de esto. O sea, hoy el alcance es el ingreso manual, ¿sí? Es gratis la plataforma, todo, pero con ingreso manual. Después podemos evaluar otras alternativas. Si no se cierren a eso, si es necesario ahora, lo podemos analizar en una jornada particular o en otra sesión específica. Pero de ya, desde Siemens, agradecer esta oportunidad. Lucía, Constanza, que también está ahí, Ana, estamos, Osvaldo. Hay un equipo acá de Siemens soportando esta iniciativa, así que cuenten con nosotros para lo que necesiten. Sí, bueno, lo mismo desde Ruta X, la verdad que Ruta X, Ruta X Verde, digamos, esta asistencia técnica que ahora, digamos, es compartida. La realidad es que son consultores que vienen trabajando con nosotros ya hace más de 4 años. Los que me conocen saben que tengo, digamos, me falta simpatía generalmente, así que pasaron todos los filtros, son buenos profesionales, buenos psicólogos de empresas porque entienden perfectamente las situaciones dónde aprieta el zapato y sobre todo no van al error de tipo 2 que significa invertir de más, invertir por algo que el mercado no te paga, sino cuál es tu punto de dolor, cómo lo mejoramos y cuál es la hoja de ruta para que vos llegues al objetivo que tengas que llegar, digamos, de una manera paulatina y acorde a tus posibilidades. Son muy realistas y por eso los valoro un montón. Así que bueno, también estamos a disposición para las consultas que les quieran hacer a ellos. Mario. Laura, un parroquial que es aquellos que están interesados que puedan pedir nuestro formulario de análisis de ciclo de vida, ¿sí? Que es ese Excel. Es interesante porque ahí van a ver un poco eh, la envergadura de la información que pedimos y que claramente está en línea con la plataforma. Es un buen ejercicio previo para ello. Y obviamente también de cara a un posible próximo seminario o encuentro o taller, bueno, que podamos darles un poco como esta tarea previa para que cuando lleguemos poder hacer una experiencia práctica en línea inclusive, ¿no? Me imagino algo así. Perfecto. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final, incluso porque la audiencia se mantuvo firme y quedamos a disposición. Sabemos que esto tiene cola, que no fue suficiente el tiempo, seguramente, pero bueno, nada, vamos a traerles una nueva propuesta para profundizar. Así que muchísimas gracias a todos.